Que para los docentes cordobeses este es el último día de vacaciones, si se puede tomar de esa medida, teniendo en cuenta que mañana volverán a las escuelas, no así todavía a las aulas con los alumnos, pero sí comienza ya la actividad docente en el día de mañana, según lo que estipuló el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Y está en línea, y gentilmente le agradecemos que nos atienda, Mónica Aguirre, la inspectora Zona 2310 de Educación, para hablar justamente de este inicio del ciclo lectivo. Mónica, Hernán y Omar te saludan. ¿Cómo te va? Buen mediodía. Buen día. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, disfrutando del último día de vacaciones, aclimatándose ya a la escuela, aunque seguramente ya comenzaste con muchas actividades, Mónica, por reuniones también, ¿no? Sí, así es, desde las inspecciones zonales, tanto como el área central de la administración y técnica del Ministerio de Educación, ya se está trabajando desde el 1, nosotros nos reincorporamos el 8, y bueno, mañana sí, el primer día de reintegro del personal directivo y docente de todas las escuelas de la provincia, ¿no? A quienes les vamos a dar una cordial bienvenida y el mayor aliento para que la tarea, el desafío de afrontar la educación de chicos en un contexto con el que vivimos y en una sociedad como la que transitamos o hemos construido, se dé de la mejor manera. Se dé de la mejor manera y con un rasgo no menor, que es que este año se cumplen 40 años de la democracia en Argentina. Sí. Y esto tiene que significar un eje para la construcción en los vínculos, para la convivencia, para el trabajo de lo cotidiano a partir de los aprendizajes de los chicos, ¿no? Es muy importante. Aparte radica el futuro de una población, el futuro de una comunidad, el futuro de un país en la educación. Y bueno, yo creo que más allá que hemos hablado y hemos visto también en algún momento, Mónica, cómo ha ido variando la educación o las políticas educativas en nuestro país, también es cierto que hoy no estamos en el mejor nivel educativo en el país, ¿no? Bueno, es precisamente la definición que cada sociedad, este es un contrato social, digamos, no es que ni los maestros ni las escuelas son extraterrestres, son parte de lo que una sociedad resuelve como prioritario, y en este caso tiene que encontrarse el sentido de esta fundación, de lo significativo de la escuela en una sociedad que necesita transmitir un legado de algunos valores y de algunas cuestiones como las del conocimiento. ¿En qué términos? Es lo que decidimos día a día. Y en las escuelas públicas, que es lo que a mí me toca, que es el espacio de lo común, el espacio de todos, donde todos debiéramos encontrar nuestro lugar para crecer, no solamente para los estudiantes, los chicos y sus familias, sino también para todo el personal que trabaja en las escuelas, debiéramos poder formar día a día, edificar cada uno con su granito, con su ladrillo, el mejor lugar donde estar, ¿no? El mejor lugar donde apropiarnos del conocimiento, donde hoy sabemos que determinadas herramientas validan la oportunidad para quienes van a egresar. Y de allí la importancia, ya desde el año pasado, de concentrarnos en saberes fundamentales dentro de la matemática, dentro de la lengua, dentro de la cultura digital, que hoy es parte del cotidiano de los chicos y de los adultos. Y especialmente revisar aspectos que tienen que ver con acuerdos de convivencia, con acuerdos de cómo vamos a ser dentro de la escuela y fuera de la escuela. Como decía antes, con valores, bueno, que nos hagan mejores a todos, mejores personas y que armonice la convivencia. Nosotros sí vivimos tiempos como más violentos, tiempos que se caracterizan por el no diálogo. Frente a eso, la escuela siempre propone la palabra, siempre propone esta circulación, y cuando hablamos de la palabra no solamente en lo que uno dice o lo que quiere manifestar, sino también en este aprender a escuchar, aprender a observar. Nosotros venimos también de algunos aspectos que fomentan o promueven la individualidad. Por ahí cuando se dice dejemos fluir lo que sentimos, está muy bien y es sanador, pero también hay que tener en cuenta que en este dejar fluir lo hacemos frente a otros, la otredad,
nos da sentido de existencia. Entonces, bueno, como lo habíamos dicho el año pasado también, cuidarnos entre todos. Ojalá aquella pandemia que sufrimos, que padecimos, que nos impuso tanta restricción, tanto límite a las libertades, nos permite aprender que, que no fue excepcional, que es posible que aparezcan otras situaciones así y que de ella surja este valor del cuidado, del autocuidado, pero también del cuidado colectivo. Y cuando hablamos de cuidado colectivo, si hemos podido superar una situación sanitaria como la que hemos vivido, ¿por qué no poder superar este otro tipo de pandemias con el tema de los problemas en los vínculos, las dificultades para hablar, para comunicarse, para manifestar lo que nos molesta? Porque bueno, hablaba del ámbito público, de las escuelas públicas donde todos tenemos lugar. Eso significa que somos muy diferentes, pero que todos, aunque tengamos diferencias raciales, sociales, religiosas, políticas, podemos convivir. Y que la convivencia significa que aunque el otro que es tan diferente, yo no tengo que tolerarlo, pero tiene que ver con enriquecerme con el otro, con valorar en el otro esas diferencias que a mí me hacen mejor. Y eso es lo que trata de transmitir la escuela y para lo que están trabajando, ¿no?, nuestros docentes, y en esto quiero con la bienvenida decirlo, en nuestra zona y en nuestra región, diría, tienen un alto grado de compromiso. No es que trabajan solamente el tiempo que están en la escuela, le dedican mucho tiempo, mucha preocupación. Por supuesto que habrán situaciones para mejorar y todos las tenemos, aún en una familia. Hay cuestiones que hay que decirlas en este contrato y en esta sociedad que conforman la escuela con la familia. Habrán aspectos que generan diferencias, que generan tensiones, malestares, pero esos hay que decirlos en el lugar. Esta cultura de sacar afuera el problema hace que no se resuelva a veces. Mientras que si en el momento oportuno en que algo me está molestando, lo manifiesto, es probable encontrar una solución conjunta y crecer. Para eso también están propuestos para el 23 y 24 de este mismo mes el periodo de ambientación. O sea, una diferenciación entre aquellos que inician distintas etapas por primera vez. En el caso de la escuela primaria, el primer grado. Precisamente para que este ámbito público, que es de todos, comience con algún resguardo y alguna protección para aquellos que lo van a transitar por primera vez. Claro. Así allí las familias y los mismos estudiantes y los docentes pueden observar si hay algo que mejorar, hay algo que revisar, hay algo que atender prioritariamente, para que ya así después, el 27 de febrero, se dé por inicio las clases, ¿no?, de todos los grados y de todos los estudiantes, ¿no?, la recepción de todo el universo que conforma la escuela y para lo que los docentes el día 16 y 17 van a realizar junto a sus equipos directivos talleres institucionales que esta palabra tiene nada más y nada menos que ver con qué hacemos con los chicos cuando lleguen. ¿Cuál es la propuesta de aprendizaje? ¿Cuál es la propuesta de enseñanza? ¿Qué vamos a mejorar del año pasado? Nosotros, las escuelas, tenemos situaciones donde se nos evalúa en forma estandarizada, pero también hay evaluaciones internas. Además del aprender o el operativo Prisma de la provincia, donde hay resultados que deben ser públicos y manifestados a las familias, para que las familias conozcan en qué situación está la oferta educativa de tal o cual escuela. Además de esos datos, tenemos datos propios en cada escuela que será el momento de revisar ahora. Estuvimos flojitos en lengua, o en oralidad, o en lectura, o en comprensión. Bueno, habrá que apostar a eso este año para fortalecerlo. Bien. Y este trabajo lo hacen los docentes el 16 y el 17 próximo. Bueno, sabemos que también, y es cierto, quienes conocemos más de cerca el tema docente, sabemos que no se termina cuando se termina el horario de clase, sino que continúa realmente todo el día, ya preparando incluso para el día siguiente. Pero es cierto también que
dentro, y hablo principalmente, Mónica, de la zona que te comprende, ¿no? Es cierto que hay disparidad entre la situación de las escuelas, y a esto va la pregunta, si las escuelas están en condiciones para arrancar en este 2023, y es cierto también que hay disparidad entre escuelas de zona rural y de zona urbana, hay muchas realidades distintas también, ¿no? Sí, como de vida. Digamos, si lo planteas en términos educativos, diría que lo mismo ocurre para No, aquellos que edilicio también, habitan. edilicio, de funcionamiento, Claro, mucho bueno, tiene que ver también con la cooperadora y el compromiso, como decías también anteriormente, de los padres de conocer en qué condiciones están sus hijos también. sí, en los aspectos edilicios, normalmente, y eso ha ocurrido, del mes de septiembre en adelante se empieza a consultar cuáles son las condiciones edilicias que requieran algún tipo de tratamiento, en los casos en que hay obras de mayor envergadura, de hecho que intervienen los municipios también a través de un programa provincial. Se realizan relevamientos a ver cómo están las escuelas. Y ahora mismo se está consultando si hay alguna escuela de nuestra zona escolar, y eso en toda la provincia, que no está en condiciones de comenzar por algún aspecto edilicio. Ujú. Tiene que ver también en nuestra región, porque uno que conoce otras sabe que la mano de la comunidad es claramente una fortaleza. Las cooperadoras escolares en nuestra zona, aunque cuesta la participación, pero hay un grado de compromiso alto, importante, que hoy están reorientando los recursos hacia los aspectos tecnológicos, a veces hacia los dispositivos digitales. Y en lo edilicio, bueno, con la presencia, vuelvo a decir, del Estado, a veces con el acompañamiento de los distintos municipios. Pero diría que el ámbito rural del ámbito urbano, por supuesto que tienen grandes diferencias, son las diferencias contextuales, y por eso es importante que cada escuela tenga un proyecto propio que le permita superar el obstáculo si los tuviere y aprovechar las fortalezas que conoce, porque también en los ámbitos rurales la cantidad de estudiantes es menor, se puede personalizar la atención, no solamente de los aprendizajes, sino fíjate algo que es importante en este momento, los indicadores, por ejemplo, de vulneración de derechos de la infancia. Sí. Es mucho más probable que un docente pueda detectar una situación que está fuera de lo normal en ámbitos donde los estudiantes son menos y donde la relación es mucho más personalizada que a veces en otros más grandes, ¿no? Pero sí, son diferentes, pero lo que tiene que ser igual, lo que no hay negociación y el resultado debe ser el mismo, es en las herramientas que los estudiantes logran a través de sus aprendizajes. O sea, la comprensión lectora, y de hecho nosotros tenemos experiencias muy buenas en ruralidad también, como en escuelas urbanas, pero debe ser alcanzada del mismo modo por un estudiante de una escuela urbana como un estudiante de escuela rural. Nosotros tenemos también muestra de que ocurre, por ejemplo, que participan en las ferias de ciencias con el mismo grado de eficiencia y de eficacia en la presentación de proyectos estudiantes de ambos ámbitos. Hoy no está tan sesgado porque el acceso al conocimiento es mucho más democrático hoy que hace unos años atrás. Hace muchos años atrás, décadas atrás, los estudiantes de la ruralidad estaban limitados a un universo mucho más cercano. Hoy Internet debiera democratizar a través de Sí. distintos recursos el conocimiento. Teóricamente sí. Teóricamente sí. Sí, el esfuerzo es el humano. Bueno, Claro. lo que va a hacer a la diferencia allí es el esfuerzo humano, pero el esfuerzo humano también está condicionado por lo que, vuelvo a decir, lo que el otro me dice. Porque a lo mejor yo pienso, maestro, que estoy enseñando de la mejor manera, y si no hay otro que a mí me advierta que estoy equivocada, es muy probable que siga en ese proyecto. Bueno, está claro lo que decías anteriormente, la interrelación es fundamental, pero bueno, también Sí. es fundamental el diálogo para zanjar muchas cosas, Omar. Sí, Mónica, la pregunta, te escuchaba en algún momento que hablabas del tema de la vulnerabilidad de los chicos. Bueno, está muy presente la situación esta del uso de UPUI, entre otras cosas Sí. que vemos lamentablemente todos los días. Parece que a veces los docentes no solamente tienen que ser docentes y enseñar a los chicos
a escribir, a sumar y demás, por decir alguna cuestión, sino que también está atravesada hoy la educación y los docentes por un sinfín de problemas, también la crisis económica en la que vivimos, chicos que a lo mejor llegan no comiendo todas las comidas. Es complicado, me imagino, el panorama para las escuelas, para los docentes, y a veces también me imagino que los recursos en alguna forma no deben alcanzar, ¿no? Sin duda que ser maestro en este momento no es lo mismo que ser en la época de The Wall, si pensamos en algo, en una diferencia. Sí, hay una diferencia. Sí, de sentidos. También es cierto, Omar, que un docente cuando va a trabajar, que es humano, está atravesado por emociones. Entonces vos, lo digo porque me ha pasado como maestra, cuando vos ves un niño con las manos púrpuras o enfermas por algo, o sin calzado, o que llegan con frío, o ves en el comedor que comen varias veces el plato por temor a no comer en la noche, no deja de atravesarte, no deja de impactarte y no deja de conmover algo que tratamos también que en esta época se dé, más allá de que ojalá nunca encuentren los maestros indicadores de vulneración de derechos. Ojalá todos los chicos tengan garantizados sus derechos y el maestro se pueda concentrar específicamente en su tarea didáctica y pedagógica. Pero sabemos que ese es un ideal que no acontece y que hoy por hoy quien más preparado está, te diría, para hacer estas lecturas entre líneas de cuando un niño llega a la escuela, por supuesto que el equipo directivo también, y tiene que ser el asesor fundamental para dar contención también al maestro o al docente. Pero hemos tenido situaciones donde se ha podido intervenir y se ha podido proteger a un niño a partir del profesionalísimo trabajo y comprometido trabajo de un docente que se sintió afectado por alguna cuestión. Claro. Entonces, es algo que contribuye a la sociedad y nosotros como agentes públicos, todas las veces remito a lo público, porque tenemos un grado de compromiso mayor que en otros sectores. En nuestro espacio de lo público cuidamos lo de todos y la infancia es precisamente un mandato y un desafío a proteger, donde Internet los vulnera, los problemas que aparecen a veces son por niños que están desprotegidos frente a las condiciones en que acceden a algunos recursos. Y bueno, la escuela cumple un factor fundamental y no lo logra si no fuera a través de docentes con alto grado de compromiso. Que vos me decís que hacen más compleja la tarea, la hacen más compleja. Que hacen más profesional a un docente, lo hacen más profesional. Que lo hacen más humano, por supuesto que lo hacen más humano. Porque además uno de los objetivos de la política educativa es encontrar este sentido de humanidad que a veces vos citabas una situación muy dolorosa, creo que es de dominio público, como la otra que también fue en el verano, donde llegamos tarde a un dolor generado para el todos, para el conjunto social, ¿no? Entonces la verdad es que la escuela, o por lo menos también desde la supervisión se promueve, si bien hay mayor complejidad, otorgarles herramientas a los docentes, otorgarles la contención, porque un docente que atraviesa esto de tener que denunciar o tener lo que decir, tiene miedos, tiene temores, tiene preocupación. Bueno, ahí estará su autoridad institucional para acompañar, para hacer el soporte de eso. Me parece muy bien. Y sobre todo debe alertar sobre estas situaciones. Después, podemos discutir mucho si el Estado está presente, no está presente, si llega, no llega, lo podemos discutir, pero el docente es un ser humano y muchas veces se confunde eso o se pierde de vista, se cree que es un robot y el docente es un ser humano. Tal vez lo que hay que agregar a lo que dice Omar, que es una razón más para el reconocimiento a los docentes. Pero ¿en qué sentido? El reconocimiento se lo podemos dar todo, pero si vamos por los gobiernos y la política educativa... En lo económico son las propias luchas de todos los sectores. Está bien, claro.
Pero no es un problema. Vos sabés que yo pensaba el otro día cuando se habla a veces de fútbol y que todos hemos estado tan involucrados el último tiempo, las diferencias siderales que se manejan, ¿no? Pero esa Así. también es una decisión social. Esa también es No, una decisión del no, está conjunto. claro, no hay discusión eso, que es una decisión social, que es una decisión, yo no concibo, Mónica, que un padre, a ver, en mi época yo iba a la escuela y si me sacaba una mala nota o el maestro llamaba a mi papá, a mi mamá, venía a mi casa y tenía, por supuesto, mi reto, tenía mi advertencia, mi correctivo. Pero hoy en día yo no concibo que un maestro le esté advirtiendo sobre la situación de un niño o que tiene notas bajas y que el propio padre o la familia vaya y agreda al docente. Eso no se concibe en ningún ámbito. Entonces, creo que ahí vamos. El tema de modificar los valores, de modificar también esta sociedad que, como decías, es violenta, que estamos viviendo y que está todo al revés, está todo tergiversado, hablando de años atrás. Por eso hablo también de políticas educativas que a lo largo del tiempo, sin importar el signo político, fueron en detrimento de la calidad educativa por las políticas aplicadas. No porque el docente esté más o menos capacitado, sino por lo que se viene aplicando. Bueno, Es mi pero no te forma de ver. olvides que las políticas educativas se originan a partir de un mandato. O sea, es la propia sociedad la que Está, vota y elige, ¿eh? está bien la propia Determinadas sociedad, políticas. pero Claro. también el detrimento o el decreciente, digamos, la decreciente calidad educativa lleva a que también después, en el futuro, a quienes estemos formando, también se equivoquen a la hora de seleccionar, de elegir y de formar líderes también. Sí, Eso es en todo un síntesis, combo. lo que sería muy importante es que cada comunidad acuerde con las propuestas, como vos decís, las apoye, las respalde y no termine convirtiéndose en Claro, un obturador a veces claro. de la propuesta. Recién vos decías, no concebís que un familiar de un niño violente a algún docente. También hay lo malo que es para el niño. O sea, un niño donde vos en Bueno, tu casa, no hace falta que le peguen, cuando vos en tu no, casa escuchás que al maestro lo tratan de determinada manera, ¿cómo haces para aprender después con esa persona descalificada a veces en algunas familias? Por suerte es la minoría, la mayoría muestra un apoyo, es lo mismo que el compromiso docente, la mayoría muestra profesionalismo y una gran vocación de que las cosas salgan bien. Y la mayoría de las familias otorga un crédito, sobre todo después de la pandemia, donde tuvieron que ponerse a educar a los chicos en los términos en los que lo hace un experto, como es el maestro, y ahí se comprendió el trabajo. No es tan fácil que otro aprenda, no es tan fácil que otro reproduzca, leer, hablar, escribir, resolver problemas, no es algo tan sencillo de transmitir. No es un vaso de agua que se otorga al otro. Y eso lo pudieron ver las familias, la dificultad en la época de pandemia y valoraron un poco sí. más el trabajo de los Sí, maestros, la ¿no? presencialidad. Mónica, un placer enorme como siempre. Bienvenida al 2023 y seguiremos charlando, ¿eh? Bueno, muchas gracias y ustedes no se olviden que también son formadores y educadores y con esto que acompañan a la educación en cada una de las comunidades, ya están haciendo con este perfil de docente que tratan de reconocer, acompañar, apoyar, ya están haciendo un montón. Así que muchísimas gracias a ustedes. Gracias, buen mediodía. Hasta Gracias, luego. hasta luego. Mónica Aguirre, la inspectora zona 2310 de educación. Bueno, hablando por supuesto de este tema, la vuelta, podemos discutir mucho, ¿no?, sobre la calidad educativa y sobre las políticas educativas, pero bueno, los